Hola a todos. Vamos a continuar con el título tercero de la Constitución de las Cortes Generales, abordando el capítulo segundo, la elaboración de las leyes. Tipos de leyes. Pues las leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas por la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La delegación legislativa. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no reservadas a ley orgánica. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Las leyes de bases determinarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación legislativa, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que sean de refundir. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso las fórmulas adicionales de control. Las leyes bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Cuando una proposición... ¿Se ha oscurecido todo? Me parece... Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a la delegación legislativa, el Gobierno estará facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley delegada. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirá el título de decretos legislativos. Decretos leyes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad del Congreso de los Diputados, convocado al efecto, si no estuviere reunido en el plazo de 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo, 30 días, sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá el procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitar los proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y a los reglamentos de las cámaras.
Las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargada de su defensa. Una ley orgánica regula las normas de ejercicio y requisitos al de la iniciativa popular para la presentación de las proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No podrá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. La tramitación legislativa. Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por el registro de los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa. Las proposiciones de ley que tome en consideración el Senado se remitirán al Congreso para que su trámite en este como tal proposición. Aprobado el proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediatamente cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual someterá a deliberación este. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta en caso de veto el texto inicial o por mayoría simple una vez transcurrido 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándose o no por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar los proyectos se reducirá a 20 días naturales, 20, en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. El Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El referéndum, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regula las condiciones y el procedimiento del referéndum previstas en esta Constitución. Bueno, pues este es el capítulo 2 de la elaboración de las leyes. En el siguiente vídeo os trataremos el capítulo 3, que es súper corto, pero así este no se hace tan largo. Os veo en el siguiente vídeo. Adiós.